Sí, que se escucha. Listo, les comparto. Ya, ¿qué tal? Vamos a continuar el análisis que estábamos haciendo de la ecuación de Bres. Hemos visto la ecuación de Bres, que es la ecuación de dinámica de fluido, de flujo, gradualmente variada. Y habíamos visto en la ecuación de Bres, aquí está la ecuacióncita de Bres, que es esta, la que habíamos llegado luego de hacer la derivada del cambio de la altura respecto a la posición. Otra vez un poco recordando algo clave, es que estamos viendo ahora la manera de calcular estos puntitos computacionales, estos. Quiere decir, cómo cambia h, porque en este sentido está h, respecto de s. En este sentido está s. Entonces, cómo cambia la altura respecto de la posición. No confundir el s minúscula de la posición respecto al s mayúscula, que es la pendiente. H es la altura perpendicular al hecho. ¿Okay? Entonces lo que estamos viendo es, por eso nuestro eje de referencia es nuestro 0, 0, se convierte esta, la esquina del canal. Donde X, el eje X sería S, en nuestro caso, va en el sentido del lecho del canal, y H es perpendicular a el lecho del canal. Entonces la ecuación que habíamos visto era esta, donde tenemos el cambio de H respecto de S, que es una función de H. A esta conclusión habíamos llegado. Donde aquí tengo el SO, que es la pendiente, menos esta expresión es la pendiente, el SF, la pendiente de la energía, coseno de phi, que puedes reemplazar por 1 para ángulos muy pequeñitos, menos esta expresión, que viene a ser fruta elevado al cuadrado. Entonces, al final, la ecuación de Bres nos queda en esta relación, donde en el numerador, arriba es el numerador, ustedes saben eso por algebrita, y abajo es el denominador. Entonces, arriba, el numerador tiene un principio de uniformidad. ¿Por qué? Porque cuando el flujo es uniforme, estos dos se igualan y esto vuelve cero. Y abajo tiene un principio de criticidad, o sea, de flujo crítico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de flujo crítico, fruit se hace 1 y 1 menos 1 se hace 0. Entre los dos casos, esta ecuación viene a ser un balance entre la uniformidad y la criticidad. Cuando más cerca estamos de flujo normal y cuanto más cerca estamos del flujo crítico va a tener un comportamiento distinto. Luego vamos a ver eso cuando ya veamos el método numérico para calcular este sistema. Pero de principio quiero que quede claro eso. Que en esta relación tenemos un numerador dividido entre el denominador y tenemos esa relación. Aquí, normalidad y aquí abajo, criticidad. Lo primero que habíamos visto en la anterior clase era ver cuándo el cambio es positivo y cuándo el cambio es negativo. Cuando un cambio es positivo, el cambio de la altura respecto de la posición es positivo, quiere decir que el siguiente punto computacional va a ser más alto que el anterior. Así, este es mi primer punto computacional respecto de S. Luego de un delta S, que está aquí, el siguiente punto va a ser más alto. El siguiente punto va a ser más alto. Y el siguiente punto más alto. Ese es el cambio positivo. Y entonces eso pasa con las S1s. Lo mismo pasa con la S3. El primer punto es aquí. El segundo punto computacional es más alto. Tercer punto computacional más alto. Cuarto punto computacional más alto y así. Entonces, tanto la S1 como la S3, para este caso, su cambio es positivo. Puede darse esto porque es negativo, negativo, o puede darse porque es positivo, positivo. O sea, eso quiere decir que el numerador es positivo y el denominador positivo, o el numerador negativo y el denominador negativo. En ese caso, siempre el cambio va a ser positivo. ¿Qué es lo que pasa con esta curva, la S1, la S3, y lo mismo aquí abajo con la M1 y con la M3?
Ahora, cuando el cambio es negativo, o sea, el cambio de posición respecto de la distancia es menor a cero, quiere decir que uno de los dos, que el denominador va a ser, aquí el delta S va a ser negativo, entonces de aquí arriba sí o sí tiene que ser positivo. Y para que sea positivo el delta H, estamos hablando de que H2 tiene que ser menor a H1. Entonces lo que pasa con estas curvas son que el siguiente punto es menor que el primero. Eso pasa con la S2, donde tenemos su condición aquí, es esta altura. El siguiente punto es menos altura, el siguiente punto es menos altura, el siguiente punto menos altura, sí. Y lo mismo con las M's. Este punto tiene esta altura, el siguiente menos altura, menos altura, menos altura, menos altura. A estas curvas les vamos a llamar curvas frontales, a la S2 y a la M2. Y estas curvas S1, S3 y M1, M3 les vamos a llamar curvas de remanso. Entonces aquí ya hemos visto un poquito en los casos de cómo van variando las curvas. Si volvemos al libro de Verla, está lo mismo aquí, pero un poquito explicado en esas palabras. En la zona 1, el cambio va a ser positivo. En la zona 3, el cambio va a ser positivo y por eso las curvas son de remanso. En cambio, en la zona 2, en el medio, el cambio va a ser negativo, menor a cero. Entonces, todos los perfiles de flujo se van a clasificar en estas 13 perfiles. Los que ya hemos visto hasta ahora. M1, M2, M3, acabamos de dibujar. S1, S2, S3, acabamos de dibujar en la pizarra. Y las críticas, C1, C2, C3, también acabamos de dibujar. Aquí están. Aquí están las críticas. Lo mismo pasa en las críticas. Un cachito voy a la pizarra. En estas curvas igual voy a tener una condición de borde aquí. Y se va a dar una C1. Si tengo una condición de borde aquí aguas arriba, el siguiente punto va a ser más alto, más alto, más alto, más alto. Y aquí se va a dar una C3. Y finalmente la curva que se va aquí junto, que es la curva crítica, es la C2. Entonces aquí ya acabamos de conocer la C2. Entonces, ya conocemos la M1, M2, M3, C1, C2, C3 y la S1, S2, S3. Las únicas que no hemos visto son estas, la H2, H3, A2, A3, que las vamos a ver ahorita. As son los que tienen pendiente adversa.
Y H son los que tienen pendiente horizontal, o sea que el canal tiene pendiente horizontal. En esos dos casos, ¿qué creen que ustedes, a ver, tomen el micrófono o me van respondiendo, qué creen que va a pasar en esos dos casos? ¿Qué creen que va a pasar con la altura normal? ¿Qué pasaría con la altura normal si tengo una pendiente adversa? Si la pendiente de mi canal es negativa. ¿Qué pasaría con la altura normal? A ver, veamos en la pizarrita la altura normal. La altura normal viene de calcular con esto, ¿no? Con esta ecuación calculo la altura normal. ¿Qué pasa si esta pendiente, SO, si es negativo? ¿Qué pasa con la altura normal? A ver, tomen el micrófono o escriban en el chat. ¿Qué pasaría? Le hemos dicho que para calcular la altura normal, de lo que ha sido su examen, yo tengo que agarrar esta ecuacióncita y aquí tengo el área mojada, que es una función de la altura, y el perímetro es una función de la altura. Y de aquí despejo esta altura para encontrar la altura normal. Pero de dato le voy a dar la pendiente SO. ¿Qué pasa si este SO es un número negativo? ¿Puedo resolver esta ecuación? No, Inge, no se podría. Sería la raíz de un número negativo, ¿no? ¿Qué pasa con la raíz de un número negativo? Sería una raíz imaginaria, Inge. Exacto, entonces no se puede. Entonces la altura normal para una pendiente negativa no existe. ¿Y qué pasaría si estoy haciendo un canal horizontal? ¿Cuál es la pendiente de un canal horizontal? ¿Qué sería el SO? Cero. Cero. Entonces, ¿se podría resolver esta ecuación? No, sería cero. También. Entonces, en el otro caso también, en tanto con la pendiente adversa como con la pendiente cero, que es la horizontal, no existe la altura normal. Solo existe la altura crítica. Y si solo existe la altura crítica, entonces únicamente se van a dar dos tipos de curvas. La número 2 y la número 3, la número 2 y la número 3. Es como si supongamos que la altura normal está en el infinito. Entonces todo lo que se da más abajo es 2 y todo lo que está en el primer estrato es 3. Entonces al final te quedaron como esto. Aquí están las curvas adversas. Serían 3. En el primer caso no existen las unos. La A2 sería esta curva y la A3 sería esta otra. Solamente existe la crítica. La altura normal no hay en este caso. Si se dan cuenta, el agua está subiendo la pendiente. La pendiente está yendo en este sentido y el agua está yendo en el mismo sentido. Entonces el agua está subiendo, pues se llama adversa. En el caso horizontal, altura normal hemos dicho que no existe. Entonces aquí está altura normal, infinito. Entonces como altura normal no existe, está en el infinito, solo tengo la crítica. Y solamente voy a tener dos tipos de curva, la H2, ¿está? Y la H3. La H2 es una curva frontal, porque el siguiente punto computacional va a ser más pequeño que el previo. El siguiente más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño. Igual H2, más pequeño, más pequeño, más pequeño. Y la H3 más bien es una curva de remanso, porque va de subida. El siguiente punto computacional es más alto, más alto, más alto. Es lo mismo, está más alto, más alto, más alto. Estas M son las que acabamos de ver en la pizarra, el M1 en este sentido, el M3 desde un punto más bajo y el M2 en el franja del medio. En los Cs acabamos de ver C1, C3 y el C2 que va es el perfil crítico. Y en los S es lo mismo, el S1 aquí, que es una curva de remanso, el S2 que va frontal y el S3 que es una curva de remanso. Entonces son todos los perfiles de flujo que existen. No hay más que perfiles de flujo que estos. Entonces lo que hace aquí el profe Elberla es todo nos resume en una tablita que es esta. Esa tablita resume todo. Todo lo que hay que saber de perfiles de
esta tablita. Si se aprenden esa tablita, probablemente puedan resolver cualquier ejercicio que fieres de flujo. Lo que nos dice es, ¿qué tipo de canal tienes? Entonces tienes que ver si es un canal horizontal, con una pendiente media, con una pendiente crítica, una pendiente fuerte o una pendiente... Y marcas qué tipo de canal es. Para ese tipo de canal vas a poder tener tres tipos de perfiles según la... Si está en zona 1 va a ser M1, si está en la zona 2 va a ser M2, y en la zona 3 va a ser una M3. Y aquí te sale todo esto. ¿Cuándo se da cada uno de los perfiles? El M1 se da cuando la altura que voy a calcular es mayor que la normal y la crítica. El M2 se da cuando la altura que voy a calcular está entre la normal y la crítica. Y el M3 cuando es menor que la normal y la crítica. Para cada uno de estos, si es una curva de remanso, anótense, se escribe backwater. Si es una curva de remanso, su traducción es backwater. Y si es una curva frontal, como la que he dicho, es drawdown. Entonces, esta es curva de remanso. ¿Por qué? Porque el cambio es positivo. Numerador sobre denominador es positivo. Esta también es de remanso porque el cambio es positivo. Numerador sobre denominador, positivo. Y esta es frontal porque el cambio es negativo. Numerador sobre denominador, negativo, menor a cero. Entonces lo mismo pasa en cada uno de los estados. Entonces aquí te dice, ya te dice, por ejemplo, yo por ejemplo tengo un canalito y tengo una condición de borde aguas abajo. Conozco que, vamos a hacer una pruebita cualquiera, un ejercicio, un dibujito aquí nos vamos a hacer. Ponte que yo tengo, aquí cito. Tengo un canalito. Con una pendiente relativamente fuerte. Esto. He calculado la altura normal y la altura crítica porque tenía la sección del canalito, tenía la seccioncita que era esta, era rectangularcita, con una base B, y he calculado su altura crítica y su altura normal y la dibujo. Y resulta que la altura crítica está aquí, y resulta que la altura normal está aquí. Entonces, vuelvo a mi tabla, a la tabla del profe. ¿Qué es lo que ya sé del caso que me he dibujado? El caso que me he dibujado que sé que la pendiente es una pendiente fuerte, porque la crítica está encima de la normal. Entonces, sé que estoy en un caso steep. Entonces, las únicas perfiles que pueden darse es S1, S2 y S3. Entonces tengo que ver de dónde parte mi condición de borde para saber qué tipo de curva voy a hacer. Pero de principio sé que estoy aquí en este grupo estoy. Entonces veo mi condición de borde. Vuelvo a mi pizarra y me avisan que aguas abajo tengo un reservorio. Me dicen aguas abajo hay un reservorio. Y su agua llega hasta aquí. Entonces, ¿cuál sería mi condición de borde que tengo? Sería este puntito, porque este punto es conocido. Porque la altura del reservorio me tienen que dar. Existe un reservorio más abajo, este punto conozco. Entonces, ¿en cuál de los grupos estoy? ¿En cuál de las zonas estoy si conozco este punto? A ver, escríbanme en el chat o tomen el micrófono. Si este punto es conocido, ¿en cuál de las zonas estoy? Zona 1. Zona 1, ¿verdad? Estoy aquí arriba, en la zona 1. Entonces vuelvo a la tablita y digo, estoy en la zona 1.
Estoy en la zona 1. Entonces, en la zona 1 me quedaría, ya sé que es steep, sé que es S1, porque zona 1 es S1. Entonces el S1 dice que todos los H's que voy a calcular van a ser mayores que la normal y la crítica. A ver. Todos los H's que voy a calcular aquí van a ser mayores que la normal y la crítica. Perfecto. Porque van a estar todos mis puntos en esta zona, en la zona 1. Lo siguiente que me dice que es una curva de remanso, backwater. Entonces, cuando me dicen que es una curva de remanso, quiere decir que el cambio es positivo. Entonces, que el siguiente punto va a ser más alto, yendo de aguas arriba hacia aguas abajo. O que el siguiente punto va a ser más bajo, yendo de aguas abajo hacia aguas arriba. Cualquiera de los dos funciona. A lo que me estoy refiriendo es a esto. Yo sé que es una curva de remanso. Entonces, si estuviera haciendo mi cálculo de aguas arriba hacia aguas abajo, cosa que no se hace, cada punto siguiente tendría que ser más alto. El primer punto, pues, lo conocería, que sería este. El segundo punto tendría que ser más alto. El tercer punto más alto. El cuarto punto más alto. El quinto punto más alto, así. Pero ahora estoy partiendo de esta condición de borde aguas abajo. Entonces, es el mismo cambio, pero solamente vamos a cambiar la manera de hablarlo. Si parto de aguas abajo, cada vez el siguiente punto tiene que ser un poquito más bajo. Este. Entonces, la curva que he calculado es esta. Es una backwater, es una curva de remanso. Su condición de borde es aguas abajo. Y con esa condición continúa hacia adelante. Entonces, si vuelvo a la pizarrita, es una curva subcrítica y su nombre es S1. Entonces, es una curva subcrítica, perfecto, porque está por encima de la crítica. Y el nombre de ese perfil es S1. Ponte que tengo un reservorio aquí arriba. Y me dan de dato que tengo un reservorio aquí arriba. Si tengo un reservorio aquí arriba, la condición de borde se convierte en altura crítica. Me hace una pequeña inflexión antes de entrar y la altura crítica se convierte en una condición de borde aguas arriba. Esta altura crítica que conozco aguas arriba, esta, se convierte en mi condición de borde. Entonces, ¿en qué zona estoy para dibujar esta curva? Mi puntito está allá adentro. A ver, dígame, ¿en qué zona estoy? 2. Estoy en la zona 2. Eso quiere decir que es un S2. A la tablita me dice S2, las alturas que voy a calcular van a estar entre la crítica y la normal. Perfecto, yo sé, van a estar al medio. Va a ser una curva frontal, down. Y va a ser una curva supercrítica. Yo sé que las down, que las curvas frontales, para las down, el cambio es negativo. O sea, si el cambio de altura respecto a posición es negativo, quiere decir que los puntos van a ir bajando. Entonces, eso me dice que el primer punto es aquí, el segundo punto va a ser más bajo, el tercer punto más bajo, 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 más bajo. Entonces, si lo uno todo eso, me va a quedar un perfil como este. Y esta es una S2. Supongamos que tengo una compuerta que me fija una altura de agua acá. Tengo una compuertita. Y esta compuertita me fija una altura de agua aquí. Si yo tengo este punto conocido, es mi punto que yo ya sé de dónde voy a partir. ¿En qué zona está ese punto?
3. Voy a la tabla y dice S3. Todas las alturas que voy a calcular van a estar debajo de la normal de la crítica perfectamente. Y es una curva de remanso backwater. Y es supercrítica. Entonces, es de remanso y es supercrítica. Perfecto, es supercrítica porque está debajo de la crítica. La crítica está aquí arriba. Y si es una curva de remanso, quiere decir que el siguiente punto va a ser más alto que el anterior. Ahí, el siguiente más alto, ahí, el siguiente más alto ahí, el siguiente más alto ahí, el siguiente más alto ahí, 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 así. Así. Y esta va a ser una S3. Ahora, una cosa que hay que ahora mencionar, ahora que estamos en este dibujito, ¿qué pasaría con la curva de remanso cuando se aproxima a la crítica? A ver, veamos la ecuación de Bress. Por ejemplo, este S1. Este S1 se está aproximando a la crítica. Esta, aquí, esta partecita. ¿Qué pasa si el H se está acercando a la crítica? ¿Qué pasaría con la ecuación de Bress? A ver, fíjense. ¿Qué pasa si me aproximo a la crítica? Este mi H cada vez está más cerca que la crítica. ¿Qué pasa con Fruit cuando estoy cerca de la crítica? Tiende a ser 1. Tiende a ser 1. Entonces, si 1, aquí es 1 menos Fruit, y si este Fruit tiende a ser 1, entonces el denominador tiende a ser ¿qué? 0. Si el denominador es 0, el numerador sobre el 0 es 0. Entonces el cambio va a ser 0. Si el cambio es 0, quiere decir que la llegada va a ser perpendicular. ¿Sí se fijan? La llegada se convierte en perpendicular. Ahí está. ¿Por qué? Porque aquí cuando estoy antecitos de llegar, te dice que el cambio es 0. Entonces el cambio, como va a ser 0, la llegada se convierte en perpendicular. En cambio, en la S2 se está cada vez aproximando más a la normal, si se fijan. Cada vez más cerquita de la normal. ¿Qué pasa si me aproximo a la normal con este primer término, con el numerador? ¿Qué pasa si me aproximo aquí a la normal? Pendientes iguales. Las pendientes tienden a ser iguales y este numerador va a ser 0. Entonces 0 dividido entre alguna cosa es 0. Pero cualquier cosa dividido entre 0 es infinito. Entonces, en este caso el cambio es infinito. Si el cambio es infinito es perpendicularidad. En cambio, si el numerador tiende a 0, por cualquier cosa que le divida sigue siendo 0. Entonces, cuando nos aproximamos a la altura normal, el cambio se vuelve 0. Y si el cambio es 0, nos volvemos asintóticos. Entonces esta funcióncita se va a volver asintótica. Así. Asintótica a la normal. Lo mismo que la S3 se vuelve asintótica por abajo a la normal. Entonces, de aquí una cosa que tiene que salir clara para ustedes es, cuando resuelvo el método numérico para la ecuación de Bress, me estoy aproximando a la altura crítica, el perfil se va a convertir perpendicular a la crítica en la llegada. Si me estoy aproximando a la normal, se va a convertir asintótica a la normal. ¿Alguna duda? Entonces, ¿en que S2 está partiendo también de manera perpendicular? Ese 2 está partiendo de manera perpendicular también aquí. Sí.
¿Alguna pregunta? ¿Y qué otra pregunta? ¿Y S1 entonces nace a partir de condiciones aguas abajo? ¿Perdón? Otra vez te preguntaba, escuché. Ese, S1 parte debido a las condiciones aguas abajo, ¿verdad? Exacto. En el ejemplo que nos dio, hay dos reservorios. Sí. Eso son casos distintos, ¿verdad? Es decir, No, podría darse en el mismo ejercicio, ¿eh? En el mismo ejercicio yo ah, podría tener un reservorio arriba y un reservorio abajo. Lo que sí no podría darse es que haya un reservorio arriba y una compuerta arriba. Esos son casos distintos. Pero condición de borde arriba y abajo, sí puedes tener en tu canal tranquilamente una condición distinta aguas arriba y una condición distinta aguas abajo. entonces ya no es válido decir que a partir de las condiciones reservorio aguas arriba, ahí también hay un S1, pero basándonos en el reservorio aguas arriba. No, no, el reservorio de aguas arriba nunca te va a dar un S1. Nunca. El reservorio de aguas arriba va a hacer una inflexión y te va a dar un S2. Nunca va a producir en S1 el reservorio de aguas arriba. Puede ser que este reservorio de aguas arriba produzca un S1 si esto fuera un canal doble, si yo tuviera otro canal aquí arriba. Entonces por ahí ese canal de que tengo arriba, le puede pasar, pero en otro tramo. En este mismo tramo, este reservorio de aguas arriba nunca va a generar un S1. Está bien, gracias, Inge. ¿Ok? Pero entonces este caso sí se podría dar. Yo aquí tengo un S2 y tendría un S1. Si yo te pido, dibuja todos los perfiles que se puedan, tú me tienes que dibujar este S2, me tienes que dibujar este S1 con un reservorio aquí y un reservorio acá. Ahora, lo que no sabes todavía, pero ahorita lo vamos a ver, es que existe una altura que se llama la altura secuente, que es la altura que tiene la misma fuerza específica. Hemos hecho esos ejercicios, su examen así con eso. Teníamos que encontrar la altura secuente. La altura secuente es la altura que tiene la misma fuerza específica. Y la altura conjugada es la que tiene la misma energía específica. Entonces yo hago, para cada uno de estos puntos computacionales que tengo, aquí tengo uno, aquí tengo otro, aquí tengo otro, para cada uno de los puntos computacionales que tengo, aquí tengo un punto, aquí tengo otro, aquí tengo otro, aquí tengo otro, así. Si para cada punto que tengo encuentro su altura secuente, hemos dicho que uno de los puntos va a ser supercrítico y el otro subcrítico, ¿no? Si volvemos a la figurita de fuerzas específicas, lo tengo aquí, eso lo tenemos hecho en un Excel, a ver. Ahí está. Esta es la ecuacióncita de fuerza específica. Esto es de acuerdo en lo que hemos hecho en el curso. En las primeras clases tengo la función de fuerza específica, que es esta, fuerza específica. Esta es la función. La graficamos y nos va a dar esta gráfica respecto de Y, de la altura. Entonces siempre voy a tener una altura. Aquí está la altura crítica en el medio. Todo lo que está encima de la crítica es subcrítico. Todo lo que está abajo es supercrítico. Entonces, de todos los perfiles supercríticos, quiere decir que las alturas están por abajo de la crítica, para todos los perfiles supercríticos van a tener un perfil secuente, subcrítico, que va a ir por arriba, que se van a unir los dos en la crítica. Entonces, siempre va a existir esto. Siempre para todos los perfiles supercríticos van a tener su secuente subcrítica.
Entonces, si yo calculo eso para lo que estoy haciendo ahora, el perfil, las alturas secuentes de este puntito va a ser el mismo, porque en la crítica es la misma, la secuente que la altura supercrítica es la misma en la crítica, porque nos hemos fijado la curva de fuerzas específicas solo tiene una altura crítica aquí, la converge en un solo punto. Entonces, en este punto, la altura 1 y la altura 2, o sea, la Y1, que es la altura supercrítica, y la Y2, que es la secuente, son la misma. A medida que me alejo del punto crítico, ya voy a tener dos puntos distintos. Un punto para Y1 y un punto para Y2. El Y1 es el supercrítico, el Y2 es su secuente. Su secuente es subcrítico. Entonces voy a ir obteniendo sus Y2, todos los Y2s. Entonces este va a tener su punto Y2, que va a ser ahí. El segundo va a ser por aquí. El tercer puntito va a ser ahí. El cuarto punto ahí. El quinto punto ahí. El sexto punto ahí. Séptimo punto ahí. Octavo punto ahí. Quinto punto ahí. Entonces dibujo el perfil secuente de la S3. Digo, secuente de la S2. Es la secuente de la S2. Aquí nos vamos a despedir de la S3. Ya. Entonces, lo que ha pasado ahora es que tengo la secuente de la S2 y la S1. Este es un caso ya típico. Un caso donde tengo una condición de borde base arriba y tengo una condición de borde base abajo y quiero saber qué va a pasar en el canal. Voy a tener una S2 de principio, voy a tener una S1. Esta S2 va a tener su secuente, que va a ser esta. Que la calculo. ¿Qué creen que pasa donde se intersecta la secuente de la S2 con la S1? El de salto hidráulico, ¿no? Ya, ¿por qué pasaría el salto hidráulico aquí? ¿Qué hemos aprendido para su primer parcial? ¿Cuándo se da el salto hidráulico? ¿Qué tiene que pasar con las fuerzas específicas para que haya resalto? Tienen que ser iguales. Exacto. Entonces, cuando se intersectan los perfiles en este punto, quiere decir que para esa altura de agua, para esta altura, la fuerza específica de la curva S2, o sea, de la secuencia de la S2, se va a igualar a la fuerza específica de la S1. Es cuando es igual eso, que hay un resalto. Y el perfil final que va a ocurrir en esta sección es este. El agua va a salir por aquí, va a empezar aquí. Va a salir por aquí, va a venir por aquí el agua, va a resaltar, y luego por aquí se va a ir hasta el otro reservorio. Entonces lo que está en negro es el perfil de flujo que va a existir. Es el perfil final, con resalto hidráulico incluido. De principio, todos los perfiles de flujo, ningún perfil puede atravesar un área de la otra. Eso es una de las cosas que he dicho desde que hemos empezado a ver el libro de Berlamo. Todos los perfiles de flujo están encerrados en su zona. O sea, no puede haber un perfil, una M1 que empieza aquí y termina aquí abajo. No. O no puede haber una M2 que empieza aquí y termina aquí arriba. No. O sea, eso no puede existir una M2 que haga esto. No. No puede existir una M1 que haga esto. No. Porque cada uno de los perfiles está encerrado en su zona. La única manera de cambiar de zonas es mediante un respirador. El perfil viene por zona 2, zona 2, zona 2, zona 2. Resalto hidráulico y continúa por la zona 1, zona 1, zona 1.
¿Alguna duda? Entonces, Inge, no necesariamente se puede dar los tres pasos, ¿verdad? De perfiles. ¿Perdón? No necesariamente se debe dar los tres casos de perfiles, como En en un mismo. No, pues, o sea, porque depende de tu condición de borde, vas arriba o vas abajo. O sea, no puedes tener al mismo tiempo un reservorio y una compuerta. O tienes una compuerta o tienes un reservorio. Y lo mismo vas abajo. O es una caída libre o tienes un reservorio. O sea, no puedes tener una caída y un reservorio. No funciona. O sea, no, pues no, o sea, físicamente no se puede. Siempre la condición de borde aguas arriba o aguas abajo va a ser una sola. ¿Está claro? Sí, gracias, Inge. Y cuando la pendiente es negativo, el, el término aguas arriba y aguas abajo se mantiene Claro que o sí. también cambia. El término de aguas arriba y aguas abajo viene del movimiento del agua. Aguas arriba es de dónde viene el agua y aguas abajo es a dónde se está yendo el agua. Esa terminología tiene que ver con el movimiento del agua. ¿Alguna duda? Volvamos a verla. Entonces, en esta tablita, ahorita les he enseñado cómo usar la tablita para siempre saber qué tipo de curva estamos calculando. Entonces, gracias a esa tablita, tú siempre vas a saber qué tipo de curva estás calculando, si es una curva de remanso o una frontal. Y si es de remanso, sabes que la curvita va a ir hacia arriba. Y si es frontal, va a ir hacia abajo. Mira, aquí, esta yo sé que es una curva M1, que es una curva de remanso. Entonces, cada punto, el siguiente es más alto, siguiente es más alto, siguiente es más alto. La M3 que está aquí, lo mismo, siguiente es más alto, más alto, más alto, más alto. Y en cambio la M2, que es una curva frontal, los siguientes puntos van a ser más bajos, más bajos, más bajos, más bajos, más bajos. ¿Alguna consulta de la tableta? Entonces aquí ya nos empieza a mostrar lo que les comentaba. Cuando el cambio tiende a cero, eso quiere decir cuando la altura se aproxima a la normal, entonces se va a volver paralelo. Y cuando el cambio tiende a infinito, o sea, cuando la altura se aproxima a la crítica, entonces termina en un ángulo recto. Aquí, ángulo recto, 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 recto. Aquí, asintótico, recto, recto, ángulo recto. Aquí, ángulo recto, asintótico, recto arriba, asintótico abajo. Asintótico hacia la normal, recto hacia la crítica, ¿no? Es el que les había mostrado. Ahí está un poquito más un acercamiento a cada una de las curvas. Ahí están las con pendiente adversa, solo tienes dos curvas, la A3 y la A2. Ambas van a chocar con la crítica, entonces van a acabar en ángulos rectos. La M3 y la M2 van a chocar con la crítica, entonces van a acabar con ángulos rectos. La M1 asintótica. Y lo mismo en las pendientes medias, es el mismo caso, tienes perpendicular cuando nos aproximamos a la crítica y normal cuando nos aproximamos, y asintótica cuando nos aproximamos a la normal. En las pendientes críticas, como la normal y la crítica es la misma, entonces la aproximación no va a ser ni normal ni asintótica, va a ser de esa manera. En las pendientes fuertes, las steep, cuando nos aproximamos a la crítica, asintótica, digo normal, normal, y nos aproximamos a la normal, va a ser asintótica.
Aquí ángulo recto, aquí asintótico. Estos son very steep. Al final el steep y el very steep es lo mismo. Esta es una pendiente fuerte y esta es una pendiente muy fuerte. Pero al final es lo mismo. Y hay una cosita que se llama los puntos de inflexión. Es bueno saber que va a existir un punto de inflexión aquí. Pero nosotros vamos a hacer el cálculo, el delta, y vamos a calcular todo el perfil, ¿no? Condiciones de borde. Boundary conditions significa condiciones de borde. Condiciones de borde son qué condición yo conozco previamente de aguas arriba y hacia aguas abajo. Por ejemplo, en el dibujo que habíamos hecho hace un ratito, en este, yo les dije que había un reservorio arriba y un reservorio abajo. ¿Qué son esos datos que les he dado? ¿Qué serían? Serían sus... ¿Puede volver a repetir, por favor, Inge? Yo les había avisado, antes de dibujar cualquier cosa, que había un reservorio arriba y que había un reservorio abajo. ¿Qué altura tenía? Era dato, esta altura. ¿Qué altura tenía este reservorio? Era dato, esta altura. Estos dos reservorios, que ya son de mi conocimiento previo, ¿qué son para el modelo? O sea, ¿qué son para el ejercicio? ¿Qué se convierte? Puntos Se de convierte, partida. sí, en sus condiciones de borde, porque están en los bordes, ¿no? En el borde inicial y en el borde final. Ya esos dos se convierten en sus condiciones de borde, o en inglés, boundary conditions. O sea, necesito sí o sí las condiciones de borde para empezar a hacer cualquier tipo de cálculo de perfil de flujo. Ahora lo que vamos a ver son condiciones de borde naturales. Le llamamos condiciones de borde naturales cuando no tengo nada forzado. O sea, en este canal yo tenía forzado un reservorio. Ese mi reservorio es una condición forzada. Porque de alguna manera yo estoy creando este reservorio con algún tipo de estructura, con alguna cosa. Es una condición forzada. Aguas abajo hay otro reservorio. Este reservorio también lo estoy creando yo. ¿Por qué? Porque probablemente hay un río aquí abajo, hay una piscina, hay algún tanque. Entonces esta condición es una condición forzada. Entonces los dos reservorios aquí son condiciones forzadas. Cuando hay condiciones forzadas, estas se convierten automáticamente en mis condiciones de borde. Pero si no existiera, por ejemplo, en este caso aquí de los M's, vamos a suponer, nos olvidaremos del M1 porque esta es una condición de borde forzada. Pero suponiendo que yo no tengo ninguna condición de borde en este perfil, lo único que sé es que el agua cae. Aquí hay un precipicio. Y sé que el agua va a caer. Entonces la condición de borde que tengo es que va a pasar por acrítica antes de caer. Esta condición de borde que va a pasar por acrítica antes de caer se convierte en mi condición de borde natural, porque el agua siempre va a pasar por acrítica antes de caer. En estas curvas S2, si yo tengo un reservorio aquí arriba, o por más de que no tenga un reservorio, pero esté que a la altura agua arriba está por aquí, siempre el agua va a partir de la crítica. Y esta es una condición de borde natural. A ver, me da un cachito, muchachos.
Qué tal, muchachos? Bueno, ahora tenía que solucionar un temita aquí en el laboratorio. Ya. Entonces van a existir condiciones de borde naturales, que se llaman, que son estas. Por ejemplo, una caída, la condición de borde en la altura crítica se convierte en condición de borde natural. En un ingreso a un canal, la condición de borde natural se convierte en la crítica. Entonces, por más de que tenga un reservorio aquí arriba, en el momento de ingresar va a ser esta inflexión y va a entrar por la crítica. Por ejemplo, en este caso, tengo un reservorio aquí arriba, pero el agua va a hacer una inflexión y va a entrar siempre por la crítica. Esta crítica aquí se convierte en mi condición de borde natural. La crítica aguas arriba y la crítica aguas abajo son mis condiciones de borde naturales. La crítica aguas arriba cuando el perfil son S, son perfiles fuertes, S. Y la condición crítica aguas abajo cuando son M, cuando son pendientes medias o suaves. Entonces, lo que nos va a decir ahora el verla en este texto. Si quieren, anótense, lo voy a ir traduciendo. Y nos dice: los perfiles de flujo que están por debajo de la crítica, o sea, que los flujos sean mayores a 1, los perfiles supercríticos, que vienen a ser A3, H3, M3, C3, S2, S3, son controlados por la condición de borde aguas arriba. Entonces esto lo he subrayado porque es algo sumamente fundamental que lo sepa. Todos los perfiles supercríticos se los controla con su condición de borde aguas arriba. Lo que estamos diciendo es esto. Los perfiles supercríticos, imagínense la altura crítica, hasta aquí. De la altura crítica, todos los perfiles que están por debajo de la altura crítica, por debajo, son los perfiles supercríticos. O sea, el S2 supercrítico, el S3 supercrítico, el M3 supercrítico. Esos son todos los supercríticos. Aquí C3 supercrítico. Todos estos supercríticos son controlados aguas arriba. Entonces, eso quiere decir que si yo quiero calcular un S3, necesito saber esa altura de salida, que es la que me va a dar una compuerta que hubiera aquí. Si aquí hubiera una compuerta, me va a dar esta condición. Si yo calculo un S3, necesito conocer sí o sí este punto de salida. Si calculo un M3, sí o sí tengo que conocer esta altura, que es la altura que me da la compuerta. Este S2 también es una supercrítica, porque sigue por debajo de la crítica. Entonces, este también parte con una condición de borde aguas arriba, que es esta, que es la crítica. Entonces, todas las supercríticas necesitan una condición de borde aguas arriba. Y las subcríticas, como es M1, S1, en este caso M2, necesitan una condición de borde aguas abajo. Entonces, de esta tengo que conocer su reservorio y calculo hacia este lado. De esta conozco la altura del reservorio y calculo hacia este lado. Y de este M2 conozco que la crítica es la condición y calculo hacia este lado. ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna consulta hasta aquí? ¿Curiosidad? Ya, entonces esto, por eso lo tengo aquí recalcado en el libro de Verla, dice eso. Todos los flujos supercríticos, todos los perfiles supercríticos están controlados aguas arriba. Y todos los perfiles subcríticos están controlados aguas abajo. Esto nos lleva a un teorema que se llama el teorema de Jagger,
El teorema de Jagger nos dice, para el flujo en canales abiertos, la altura crítica va a ocurrir en la primera sección del canal para flujos supercríticos o en la última sección del canal para flujos subcríticos. Y nos dice el teorema de Jagger que para flujos supercríticos, la altura crítica se va a dar aquí, en la primera sección. Desde donde parte este S2. Y para flujos subcríticos, la altura crítica será al final, porque de aquí parte la M2. Es lo que nos dice el teorema de Jagger. Alguna vez la crítica puede ser punto de partida aquí, y alguna vez la crítica puede ser punto de partida de atrás hacia adelante. ¿Alguna consulta? Ese sería entonces el teorema de Jagger, que es fundamental conocerlo para poder hacer el cálculo de los perfiles de flujo. Y aquí nos dice un poquito la otra parte. El perfil de flujo supercrítico, que empieza en la altura crítica, es el perfil S2, el que acabo de mostrarles. Y el perfil de flujo subcrítico, que empieza en la crítica, es la M2. Y ese mostró hoy en el dibujito. Esta partecita, bueno, nos dice que en canales con una pendiente muy fuerte, los perfiles de flujo S2 van a partir de la crítica. Y el flujo será supercrítico. Perfecto. Y en canales con una pendiente suave, la pendiente del perfil de flujo será una M2 y la altura crítica será aguas abajo. O sea, aquí nos está diciendo exactamente lo que hemos visto en las figuras. Y aquí nos muestran ya condiciones de borde que no sean naturales, o sea, condiciones de borde impuestas. Las condiciones de borde impuestas son, como hemos visto en los dibujitos que hemos hecho, los reservorios son las condiciones de borde impuestas y las compuertas son las condiciones de borde impuestas, porque yo puedo abrir mi compuerta donde quiero y puedo cerrar como quiero. Si la compuerta está completamente abierta, está por aquí arriba la compuerta, el agua va a pasar sí o sí por la crítica. El reservorio está aquí, pero en el momento de entrar el agua va a pasar por aquí. Desde la inflexión. Y la crítica se convierte en condición de borde. A ver, esto más o menos va a ser así. Por ejemplo, si mi compuerta está aquí, el agua que está a este lado va a ser siempre esta inflexión. Cuando la compuerta no está tocando el agua va a entrar por la crítica. Si empiezo a bajar la compuerta y paso por debajo de la crítica, me va a dar un puntito aquí. Este puntito se convierte en mi condición de borde para una curva S2. La curva S2 hemos dicho que es una curva frontal. Entonces los siguientes puntos siempre van a ir hacia abajo. Y cuando ya me he pasado la normal, esta es la crítica por si acaso, y la normal es otro puntito continuo aquí. Cuando ya me he pasado la normal hacia abajo, entonces se convierte esta en mi condición de borde, y esta inmediatamente es una S3, y es una, al ser una S3, es una curva de remanso. En el siguiente punto va a ir hacia arriba. Es justamente esto. ¿Qué otros casos también puede haber para que exista una condición de borde impuesta? Una compuerta es una condición de borde impuesta, como hemos visto aquí, estas en las pendientes STIP. En las pendientes M, lo mismo, tengo mi compuerta se convierte en mi condición de borde impuesta. Y otra cosa también que hace de condición de borde impuesta es el cambio de pendiente.
O sea, si aquí tengo un canal que está viniendo con mucha velocidad, la altura del agua a la que ha llegado a este punto se convierte en mi condición de borde para el siguiente tramo. O sea, voy a tener aquí el cambio. Aquí veo otros tipos de dibujitos. Aquí también la condición de borde natural para un S2. Este es cuando tengo un reservorio aguas abajo. Si mi reservorio está por debajo de la crítica se convierte en mi condición de borde natural hacia arriba. ¿Alguna consulta hasta aquí de condiciones de borde? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna curiosidad? ¿Está claro? El teorema de Jagger ya no es válido aquí, ¿verdad, Inge? Cuando tienes condiciones de borde impuestas ya no es válido. Porque el teorema de Jagger es únicamente como condición de borde natural. Si yo ya tengo un reservorio aguas abajo, ya no puedo aplicar el teorema de Jagger, ¿no? Porque el teorema de Jagger me diría que si tengo un flujo, por ejemplo, aquí está la crítica, aquí está la subcrítica, la altura normal. El teorema de Jagger me diría que en esta condición se va a dar altura crítica en la primera sección. Se va a dar un perfil de este tipo. Pero ahora yo tengo una condición de borde aguas arriba impuesta en estos casos. En este primero se está cumpliendo el teorema de Jagger, ¿no? El agua está pasando por la crítica, porque mi compuerta está muy arriba. Pero inmediatamente la compuerta empieza a cerrar el flujo, el teorema de Jagger ya no sirve y la condición de borde me la dicta la compuerta. Lo mismo pasa en los flujos M's. En los flujos M's, el teorema de Jagger me dice que se va a dar la crítica al final. Aquí se va a dar la crítica. A ver, cachito, me dan, por favor. Ya, entonces, estas serían las, por ejemplo, el teorema de Jagger en las condiciones subcríticas, en esta me dice que si yo no tengo ninguna condición de borde más abajo, el agua va a caer por la crítica. Por ejemplo, aquí este M. Mi condición de borde está por debajo de la crítica. Puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar aquí. Donde sea que esté, está por debajo de la crítica. Al estar por debajo de la crítica, se activa el teorema de Jagger y el agua va a pasar sí o sí por la crítica. ¿Por qué? Porque no hay una condición impuesta, porque está muy abajo del agua. Entonces, inmediatamente el agua empieza a sobrepasar la crítica, ya se convierte en mi condición de borde. De este perfil. Si sobrepasa la normal, otra vez se convierte en una condición. Entonces, el teorema de Jagger únicamente funciona cuando la condición de borde que no está impuesta. Como en estos casos. ¿Alguna pregunta? Aquí veo otras condiciones de borde para los S. Si por ejemplo tengo un vertedero aguas abajo. El vertedero lo que va a hacer es que sube el perfil. Por ejemplo, lo que han visto ustedes las pruebas aquí que hemos hecho en el laboratorio. Teníamos nuestro vertedero. Ese vertedero aguas abajo lo que se convierte es en una condición de borde que genera esto, una curva de remanso, un S1, en pendientes fuertes. En pendientes suaves genera una M1. Entonces se convierte inmediatamente en mi condición de borde. Otra cosa que se convierte en una condición de borde es esta. Si yo en el tramo de abajo no tengo nada, entonces el agua sé que está cayendo por la crítica. Entonces esto me va a dar una curva M2. Y la altura a la que termina aquí la M2, inmediatamente se convierte en condición de borde para mi primer tramo. Y aquí en mi primer tramo me va a dar una S1. Entonces hemos visto esto mismo en el otro sentido, ¿no ve? Aquí, la condición de borde que para curvas supercríticas
la condición de borde con la que terminaba la primera curva se convierte en el inicio de la segunda curva, para supercríticas. Y para subcríticas, las dos son subcríticas, están por encima de las críticas, si se fijan, para subcríticas, la condición de borde con la que termina el segundo tramo se convierte en la condición del primer tramo. ¿Eso por qué? Porque hemos dicho que las supercríticas se controlan y se calculan de aguas arriba hacia aguas abajo. En cambio, las subcríticas se calculan y se controlan de aguas abajo hacia aguas arriba. ¿Alguna consulta? Inge, las flechitas acá que vemos en la gráfica Ya. indican La dirección de cálculo. Ah, gracias, Inge. Las flechitas indican la dirección del cálculo computacional que vamos a aprender a hacer luego. No indican la dirección del flujo. En todos los casos, el flujo está fluyendo de izquierda a derecha. La flechita solo te indica la dirección del cálculo. Quiere decir que yo voy a empezar con la condición de borde aguas abajo y voy a seguir hasta aquí calculando. Voy a empezar con la condición de borde aguas abajo y voy a seguir hasta aquí calculando. Pero solo el cálculo. El flujo sigue siendo de izquierda a derecha. ¿Ok? El siguiente punto ya es el resalto hidráulico, donde ya vamos a dedicarle más tiempo a esto, porque tenemos que calcular las fuerzas específicas, y tenemos que saber dónde va a producirse el resalto hidráulico. La diferencia del cálculo del resalto hidráulico aquí para el segundo parcial, con lo que ustedes han hecho con el primer parcial, al final sigue siendo lo mismo, porque el resalto hidráulico va a ocurrir donde las fuerzas específicas se igualen, solamente que en su primer parcial, los ejercicios que teníamos de resalto hidráulico, asumían que no había pérdida, que en el canal no existía pérdida por fricción. ¿Ya? Y ustedes lo que estaban encontrando era una altura normal, porque era una altura que era pendiente, que era perpendicular, era la altura que correspondía a una pérdida de energía cero, o sea que energía específica era constante. Entonces ahora en el segundo parcial, el salto hidráulico, que vamos a encontrar, sí tienes que calcular la pérdida. Entonces la pérdida por fricción se calcula. Y fuera de eso, al final tiene el mismo principio que donde las fuerzas específicas se igualan, se va a ocurrir o igual es el salto hidráulico. Pero a partir de ahora, sí vamos a considerar las pérdidas. Esa es la gran diferencia. Con lo que los ejercicios que hicimos del salto hidráulico en el primer parcial, era asumiendo que no existían pérdidas por fricción. Asumiendo que la energía se conservaba. Que para tramitos muy chiquititos y cositas así, sí te puede dar una buena aproximación. Pero ya en condiciones reales, en tramos largos, en canales, sistemas de canales, no, porque es una aproximación muy, un poquito grosera. Entonces, lo que realmente pasa es esto, flujo gradualmente variable. No pasa mucho lo que es flujo uniforme, lo que os he dicho. Entonces, yo creo que nos vamos a dar esto para empezar la próxima clase desde aquí, porque eso quiero enganchar todo en una sola clase para que podamos seguir el hilo. ¿Alguien tiene alguna consulta hasta aquí? Ingeniero, buenas tardes. Una consulta, bueno, aparte del tema. Ayer en el examen nos pidió que enviáramos el nombre del PDF con el código SIS y bueno, por el momento, por subirlo rápido, yo no lo hice así. ¿Habría algún problema? Disculpe. ¿El nombre de tu archivo? Sí, en las indicaciones pedía eso y yo no lo envié así. Ya. No, porque al final se va a guardar igual todo en lo de tu examen. Y en tu examen, pero en tu PDF estaba tu nombre, ¿no ve? Y tu carnet. Sí, claro, está todo No, bien. si estaba tu nombre y tu carnet, va a ser revisado. Está bien, muchas gracias. Listo. ¿Algo más? Inge, aprovechando eso, ¿el segundo parcial también va a ser virtual o va a haber una posibilidad de ser presencial? Yo creo que va a ser presencial. Un 80% de probabilidad de que sea presencial. Está bien, Inge, muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra cosa?
Ya, entonces la próxima semana directamente empezamos con todo lo que es resalto hidráulico. Y ya vamos a empezar a hacer los métodos de cálculo de los perfiles de flujo. Listo, nos vemos en la próxima clase entonces. Hasta luego, Inge, gracias. Nos vemos, chao, chao.